Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Ortiz Mendoza y el día de hoy abordaremos el tema sobre las regulaciones del derecho informático. De primera instancia, partiremos de que el derecho informático busca regular los efectos jurídicos que se desprenden de las conductas por el uso de la informática y de las tecnologías de la información y comunicación. Es un estudio de las transformaciones del derecho como consecuencia del uso generalizado de las actividades tecnológicas que hoy en día resulta imprescindible en el desarrollo de las actividades de la vida diaria. La característica principal de la informática es que es muy cambiante, por lo que esta ciencia jurídica analiza las modificaciones de la informática y de las TICs respecto a la sociedad, con la finalidad de crear principios y normativas que logren regularla adecuadamente. Por lo tanto, la importancia de la información desde el punto de vista jurídico implica, por una parte, frente al hombre, la libertad de información, de pensamiento, de manifestación de ideas, de difundir información, la protección a su propia información y el derecho a la veracidad. Por su parte, frente al Estado, la importancia radica en el reconocimiento al derecho a la información, la necesidad de reconocimiento y creación de un derecho de la información, la creación de un ombudsman de los medios de comunicación, derecho a la intimidad e identidad personal, determinación del tipo de información pública, privada, política, económica o social, circunscripción del derecho a la información conforme a los efectos de los derechos de terceros, restricción del derecho a la información en contra de la moral, los derechos a terceros, perturbación del orden público o la provocación de algún delito, el aseguramiento del derecho del gobernado a tener acceso a la información pública y garantizar al individuo como tal y a la sociedad la obligación de la autoridad de informar determinando qué y cómo efectuarlo. Ahora bien, los delitos informáticos los podemos descubrir como aquellas conductas tipificadas como delictivas por la relación de causalidad de una conducta, ya sea por acción u omisión. Por lo tanto, los principales delitos informáticos son el fraude mediante uso de computadora o otros dispositivos informáticos, accesos no autorizados, destrucción de programas o datos, reproducción no autorizada de programas informáticos, uso no autorizado de programas y datos. De tal manera que partiendo de esto es importante que existan legislaciones que permitan aplicar el derecho informático. De ahí se desprende lo que es la Ley de Instituciones de Crédito, que en su artículo 52 establece que las instituciones de crédito pueden permitir el uso de la firma electrónica avanzada o cualquier otra forma de autenticación para pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en sus fracciones que van de la 1 a la tercera. Por otro lado, se encuentra la Ley Federal de Protección al Consumidor, que en su artículo número 1, o el primero, en el que se determinan que son principios básicos en relaciones de consumo, en su fracción octava, la real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados. A su vez, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en su artículo 15 dice que para los efectos de esta ley, los documentos presentados a través de medios de comunicación electrónica producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y tendrán su mismo valor probatorio. En su artículo 19 de esta misma ley, en los trámites presentados a través de los medios de comunicación electrónica, las notificaciones se realizarán de conformidad con las reglas y especificaciones que se establezcan en el acuerdo emitido por la persona titular de la Dirección General para tal efecto. En el artículo 163, para efectos de este título, se entenderá por secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el manifiesto de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas. La información de un secreto industrial podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o cualquier otro medio conocido o por conocerse. Asimismo, la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 101 determina que los programas se pueden realizar por medio de computación la expresión original de cualquier forma, lenguaje o código de un conjunto de instrucciones que con una secuencia, estructura y organización determinada tiene como propósito que una computadora o dispositivo realice una tarea o función específica. En el artículo 102, los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende dentro a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea de forma de código fuente o de código objeto. Se exceptúan aquellos programas de cómputo que tengan por objeto causar efectos nocivos a otros programas de tipos.
Asimismo, también en el Código Penal Federal se establece en el artículo 426 que se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y de 300 a 3.000 días multa a los casos siguientes: a quien fabrique, modifique, importe, distribuya, venda o arriende un dispositivo o sistema para descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal. En su fracción número 2, a quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal. En la fracción tercera, a quien fabrique o distribuya equipo destinado a la recepción de una señal de cable encriptada portadora de programas sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal. Y en su fracción cuarta, a quien reciba o asista a otro a recibir una señal de cable encriptada portadora de programas sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal. Y por último, para ejemplificar, en el Código de Comercio, en el artículo 30 bis, dice que la Secretaría podrá autorizar el acceso a la base de datos del Registro Público de Comercio a personas que así lo soliciten y cumplan con los requisitos para ello, en los términos del capítulo, el reglamento respectivo y los lineamientos que emita la Secretaría, sin que dicha autorización implique en ningún caso inscribir o modificar los asientos registrales. La Secretaría expedirá los certificados digitales que utilicen las personas autorizadas para firmar electrónicamente la información relacionada con el Registro Público de Comercio y demás usuarios. Asimismo, podrá reconocer para el mismo fin certificados digitales expedidos por otras autoridades certificadoras siempre y cuando, a su juicio, presenten el mismo grado de conformidad y cumplan con las medidas de seguridad que al efecto establezca la Secretaría. Y en el artículo 80, los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos y de cualquier otra tecnología quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada. Gracias.